Muy buenas tardes. Esta es nuestra tertulia sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio de diálogo y comunicación virtual, en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y sus controversias, también sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo poder participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Para las personas que quieran acceder a los videos, tenemos entonces también el enlace de YouTube, el cual es https://www.youtube.com/filociencia/videos. Esto para que las personas que quieran ir directamente a los videos. Nuestros encuentros son todos los días jueves en la hora de 3 a 5 de la tarde, hora colombiana. Y también para quienes deseen tener mayor información, pueden escribir a los correos de lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. Así que les invitamos a que puedan estar pendientes de nuestras actividades a través de estos videos, o también les invitamos a que hagan parte de este conversatorio. Serán muy bienvenidos. En la tarde de hoy, entonces, hemos preparado nuestra tertulia alrededor de la temática, o del artículo, perdón, titulado, permítanme un momento para decir bien el título. Se llama El valor epistémico de la comprensión. Gracias. Y este es un texto escrito por Hem W. Derek, publicado en la revista Filosofía de la Ciencia, volumen 76, número 5, diciembre de 2009, y lo pueden encontrar entre las páginas 585 a 597, y también pues pueden acceder a través de JOSTOR para quienes tienen acceso a esa base de datos. Para comenzar, entonces vamos a mostrar una síntesis o introducción que el autor nos hace alrededor de lo que propone en su artículo, y proseguiremos pues haciendo el desarrollo temático, al cual entonces allí entraremos a irlo desarrollando. Este es un artículo en el cual se analiza el valor epistémico de la comprensión y ofrece una explicación del papel de la comprensión de la ciencia. Entonces, el autor nos indica que primero analiza la visión objetivista de la relación entre explicación y comprensión, defendida por Karl Hempel y J.D. Trout. Cuestiona él esta visión argumentando que los aspectos pragmáticos de la explicación son cruciales para lograr los objetivos epistémicos de la ciencia, y posteriormente presenta un análisis de estos aspectos pragmáticos en términos de inteligibilidad y una explicación contextual de la comprensión científica basada en esa noción. Así que para ello, pues, toma como punto de partida este criterio que tradicionalmente los filósofos de la ciencia han negado que la comprensión esté entre los objetivos epistémicos de la ciencia, o que sea epistémicamente relevante de alguna otra manera. Así que en ese artículo lo que busca argumentar es tomar una posición que sea distinta, o digámoslo así, contra esa visión, para desde su perspectiva defender el valor epistémico de la comprensión. Así que una primera sección o un apartado será orientado al análisis de la visión objetivista tradicional de la comprensión,
entre relación entre explicación y comprensión, tal como la defiende Carl Hempel y J.D. Trout. Luego, cuestiona esta visión argumentando que los aspectos pragmáticos de la explicación, en particular el papel de las actividades y el juicio, son cruciales para lograr los objetivos específicos de la ciencia. Finalmente, presenta un análisis de estos aspectos pragmáticos en términos de inteligibilidad y una explicación contextual de la comprensión científica basada en dicha noción. Esto para que quienes vean el video pues puedan también identificar cada una de las secciones sobre las cuales se irá desarrollando la presente tertulia. Así que concedo la palabra a mi colega Luis Francisco. Sí, muchas gracias, Astrid. Vale anotar acá lo siguiente, que es muy importante, pero supremamente importante. Estamos hablando aquí de explicación y comprensión. Habitualmente, en el campo de la filosofía de la ciencia, se ha planteado el debate entre explicación y comprensión en los términos de Erklären y Verstehen, como la explicación como propia de la filosofía analítica de la ciencia en la tradición anglosajona, y el Verstehen, la comprensión, referida a el enfoque que nace en la hermenéutica del siglo XIX con Dilthey, donde se establece la relación del significado y la intencionalidad de los enunciados, que inicialmente se establecían a nivel filosófico, pero después en el siglo XX se traslada a los análisis de las teorías en la sociología y luego en general a las ciencias sociales, incluida la filosofía de la ciencia. En este caso, esa es la clásica distinción entre explicación y comprensión, pero eso no es lo que vamos a tratar acá. Aquí lo que vamos a tratar es la relación entre explicación y comprensión en la visión analítica de la filosofía de la ciencia en la tradición anglosajona. A pesar de que estamos hablando de Carl Hempel, que era del Círculo de Berlín y que después, en su relación con el Círculo de Viena, después fue un difusor de los principios, fundamentos y contenidos teóricos y filosóficos del positivismo lógico, que nació en el Círculo de Viena. Entonces aquí vamos a entender que, por un lado, son los planteamientos básicos de Carl Hempel, que posteriormente desarrolla ya de manera más contemporánea el profesor J.D. Trout, que es un profesor norteamericano, nacido en 1959, es un filósofo de la ciencia, es científico, cognitivo, conferencista y autor de no ficción, que ocupa la cátedra Cálamos de Filosofía en el Instituto de Tecnología de Illinois. Su investigación se centra en la naturaleza del progreso científico y su influencia en la comprensión y el bienestar humanos en la tradición analítica de la ciencia. Muy bien, teniendo en cuenta esta distinción que hacemos, entonces vamos a abordar dentro de la exposición que hace el profesor Recht, que a propósito, pues tenemos que decir el profesor de Recht es un catedrático que es neerlandés, pues realmente es belga, pero trabaja en una universidad neerlandesa, vale decirlo. El profesor de Recht centra su investigación en el tema de la comprensión. Él ha investigado la naturaleza de la comprensión científica tal como es producida por científicos expertos a través del análisis filosófico y estudios de casos históricos en la perspectiva de la filosofía analítica de la ciencia. Esto lo
lo ha llevado a desarrollar una teoría contextual de la comprensión científica que reconoce la variación histórica y disciplinaria en los criterios de la comprensión, en esa perspectiva analítica de la ciencia. El trabajo de él sobre la comprensión científica ha culminado en la monografía Understanding Scientific Understanding, comprendiendo la comprensión científica, que recibió el premio Lakatos en el año 2019. O sea, es un filósofo vigente. En la investigación futura, este profesor de Recht, que es el autor del artículo, quiere extender su análisis de la comprensión a las preguntas sobre la interacción entre la ciencia y la sociedad, cómo la comprensión pública de la ciencia se desempeña o se desarrolla, la naturaleza de la experiencia, la comunicación y la comprensión inter y transdisciplinaria. Teniendo en cuenta esto del autor, que es el profesor Henk de Recht, realmente es Hendrik de Recht, y los trabajos que desarrolla a partir del planteamiento de Carl Hempel y los actuales desarrollos de J.D. Trout, que ya mencionamos, entonces es que vamos a hacer esta discusión. Todo esto para poder clarificar a la audiencia de este video de qué estamos hablando. Por supuesto, este es un trabajo que es un poco más técnico dentro de la filosofía general de la ciencia. Y por eso vamos a ir despacito, de manera muy clara. Vamos a encontrar que hay unos acrónimos o siglas que vamos a ir explicando de a poquito en la medida en que vayamos avanzando. Bien, entonces, teniendo en cuenta todas estas aclaraciones, pasamos a señalar que a menudo se sugiere que las explicaciones científicas nos proporcionan una comprensión del mundo. Sin embargo, si bien la explicación científica ha sido un tema legítimo para los filósofos de la ciencia desde la publicación del artículo de Hempel y Oppenheim en la tradición analítica de la ciencia, vale decirlo, en el año de 1948, sobre la explicación nomológica, es decir, la explicación de las leyes deductivas, la noción de comprensión ha permanecido fuera de foco de atención filosófica hasta hace poco tiempo dentro de la tradición analítica de la filosofía de la ciencia. La razón fue que los empiristas lógicos trazaron una clara distinción entre explicación y comprensión, enfatizando que solo la primera, la explicación, es de interés filosófico. Claro, aquí hay que soslayar que podían referirse también a la discusión de la comprensión en los términos que hacen los filósofos alemanes de la teoría de la ciencia, que hablan acerca de el Verstehen, que es la comprensión de significado e intencionalidad. Pero aquí solamente vamos a abordar, como ya lo señalé, en esa visión ya más reducida de la filosofía analítica de la ciencia anglosajona. Vale decir entonces, en ese sentido, que Hempel, en publicación del año 1965, presentó el siguiente argumento a favor de esta tesis en relación a la distinción entre explicación y comprensión en la visión analítica. Nociones como comprensión e inteligibilidad son pragmáticas, porque su uso requiere una referencia a las personas involucradas en el proceso de explicación. Y en consecuencia, necesariamente, son relativas. Una explicación puede ser inteligible para una persona e ininteligible para otra. Por el contrario, el sello distintivo del conocimiento científico es, al menos desde el punto de vista de Carl Hempel, su naturaleza objetiva. Claro,
apunta al objetivismo desde la perspectiva del positivismo lógico. Y por lo tanto, los filósofos de la ciencia deberían tratar de dar una explicación objetivista de la ciencia y una explicación muy clara de lo que es la explicación científica en particular. En consecuencia, deberían ignorar los aspectos pragmáticos como la comprensión y la inteligibilidad. Estos aspectos pueden ser de interés para quienes estudian empíricamente el fenómeno de la ciencia, por ejemplo, los historiadores, los sociólogos de la ciencia, los psicólogos del fenómeno científico, pero son irrelevantes para la filosofía de la ciencia, o al menos eso en su momento argumentaba Hempel. No cabe duda, Hempel tenía razón al afirmar que la noción de comprensión es pragmática en el sentido de que se ocupa de una relación de tres términos entre la explicación, el fenómeno y la persona que utiliza la explicación para lograr la comprensión del fenómeno. Uno puede utilizar el término comprensión solo con referencia implícita o explícita a agentes humanos. Veamos, el científico C de científico entiende el fenómeno F de fenómeno mediante la explicación E. Entonces, C entiende F mediante E. El científico entiende el fenómeno mediante la explicación. Que la comprensión sea pragmática en este sentido implica que el científico puede comprender el fenómeno mientras que el científico 2 o 3 no. Incluso si los distintos científicos poseen la explicación, la diferencia en la comprensión se debe a diferencias individuales entre el científico 1 o el científico 2 o el científico 3 o entre los respectivos contextos en los que estos científicos se encuentran u operan, llamémoslo así. Sin embargo, como se argumentará más adelante, Hempel se equivocó cuando concluyó que, por esta razón que estamos explicando en este momento, la comprensión es una noción filosóficamente irrelevante al él considerarla pragmática con este tipo de ejemplos. Entonces, en ese sentido, vamos a rescatar que hoy por hoy, J.D. Trout, en publicación del año 2002 y en publicación del año 2007, defiende sí la visión hempeliana de que la comprensión debería prohibirse en el discurso filosófico. Según Trout, los análisis filosóficos de la explicación científica deberían ser objetivistas por la siguiente razón. Esto siguiendo esa tradición analítica de la filosofía de la ciencia. Lo que hace que una explicación sea buena se refiere a una propiedad que tiene independiente de la psicología de quienes la explican. Veamos a ver. Se trata de características de objetos externos independientes de las mentes particulares. Por lo tanto, se reafirma Trout, los filósofos de la ciencia deberían evitar nociones supuestamente subjetivas como la inteligibilidad y la comprensión. Estos últimos son epistémicamente irrelevantes. Nos estamos refiriendo a la inteligibilidad y a la comprensión. Y además de ser relevantes, podrían ser peligrosos, porque la investigación experimental en psicología cognitiva muestra que los sentimientos de comprensión están sujetos al sesgo de exceso de confianza y al sesgo de la retrospectiva, y por lo tanto suelen ser equivocados. Esto está dicho por Trout en una publicación del año 2002. Trout critica a los filósofos como Michael Friedman y Wesley Salmon por relacionar, sin saberlo, vale decirlo, el poder explicativo con un sentido subjetivo de comprensión. Y aquí yo voy a hacer un salto recordando la tradición alemana
donde la comprensión de significado e intencionalidad sí implica un sentido subjetivo, porque hay unos componentes que son de significado, que tienen que ver con las interacciones, que ahí habría objetivación, pero la intencionalidad es necesariamente subjetiva. Eso es simplemente como para relacionarlo con ese otro viejo debate entre explicación y comprensión. Aquí lo estamos haciendo indudablemente sí, dentro de la tradición analítica. Según Trout, no deberíamos intentar justificar nuestras teorías de explicaciones llamémoslo así, de explicaciones que estén vinculadas con supuestas características que proporcionen una idea de comprensión. Es decir, aislarla de cualquier vinculación que pudiera tener una interpretación subjetiva. El hecho de que una explicación particular de un fenómeno nos proporcione una sensación de comprensión, esto, dice Trout, no es una señal de fiabilidad, de que sea una explicación correcta o precisa. Al contrario, dice Trout, el sentimiento de comprensión nos inducirá a dejar de buscar mejores explicaciones, pero de forma errónea porque es producto de los sesgos que ya se mencionaron. Vale decirlo en resumen, que lo que hace Trout es afinar un poco más lo que inicialmente había planteado en el año 1948 Hempel. Concibe Trout la comprensión como una experiencia subjetiva que puede ser que puede ser inducida por explicaciones y concluye que no debe considerarse epistémicamente relevante. En la medida en que los objetivistas están dispuestos a discutir la comprensión científica, la identifican con la comprensión, con la explicación, excúsenme, haciéndola así redundante, porque tratan de dar comprensión científica como explicación. Pero de acuerdo con Hempel y Trout, ellos tienen una clarísima identificación, que la explicación es objetivante. En cambio, la comprensión tiene un componente subjetivo porque es la apreciación de cómo se siente en el entendimiento dentro de la psicología del científico sobre una determinada explicación. Entonces, ellos sí hacen esa separación. Así, según Hempel, en publicación del año 1965, señala que las explicaciones proporcionan comprensión científica solo en el sentido de que muestran cómo los fenómenos encajan en un nexo nómico, llamémoslo así, en un nexo de denominación. Y Trout, ya en el 2007, afirma que la comprensión científica es el estado que se produce y solo se produce al captar una explicación verdadera donde uno podría, por ejemplo, tratar la captación como una forma de conocimiento. Sin embargo, Trout no dice qué es la comprensión científica ni qué tipo de conocimiento es exactamente el captar. Entonces, aquí vemos también que hay unas dificultades de definición básica que no quedan solucionadas. Ahora luego, en la siguiente sección, se sostendrá que la comprensión implica algo más que las explicaciones puramente objetivas, en el sentido de Hempel y Trout, o sentimientos puramente subjetivos, como sugieren objetivistas como Hempel y Trout. Entre estos dos extremos, la parte objetivista y la parte subjetivista, existe un tipo de comprensión no objetivista, aunque no arbitraria, que tiene una función epistémica que es crucial y que debe tenerse en cuenta en un análisis filosófico de la explicación científica. Y aquí me detengo como para dar cuenta de lo siguiente.
Muchos de los filósofos de la ciencia o estudiantes de filosofía de la ciencia solamente encontrarán una división del debate entre explicación y comprensión en los términos de la visión del Verstehen, que hablan los alemanes, con respecto a la expresión Erklären, explicación por causas. Y aquí vemos que hay otras posibilidades de verlo dentro de la propia filosofía analítica de la ciencia. Estos son temas que hacen parte de, llamémoslo así, de los rudimentos o fundamentos técnicos de los análisis en filosofía general de la ciencia. El siguiente, entonces, apartado es desafiando la visión objetivista, planteando la relevancia epistémica de las habilidades. Seguramente ahora vamos a encontrar tres acrónimos que, si me lo permiten, yo después voy a explicar en detalle. Entonces, cedo la palabra para iniciar este tercer ítem, el desafiando la visión objetivista, la relevancia epistémica de las habilidades, y cuando se llegue al punto de la explicación de los acrónimos, que son FU, UT y UP, por favor que me permitan entrar en esa explicación. Les agradezco. Muy bien, muchas gracias, Francisco, en la contextualización, lo cual entonces ahora nos permite entrar a esta sección o apartado que tiene que ver con el desafiando la visión objetivista, la relevancia epistémica de las habilidades. Entonces, en primer lugar, lo que hace aquí el autor es una aclaración en cuanto que dice estar de acuerdo con Trout en que el sentido psicológico de la comprensión no tiene una función epistémica. Es un sentido subjetivo de comprensión que no es necesario ni suficiente para la comprensión científica de un fenómeno. Entonces, aquí ya nos va haciendo como una delimitación. Y además está de acuerdo con la idea básica hempeliana de que las explicaciones son argumentos que intentan encajar un fenómeno en un marco teórico mucho más amplio. En la práctica científica, lo que viene siendo la explicación a veces puede ajustarse al modelo de explicación nomológico-deductivo del cual ya habló Francisco y del cual hace precisamente la disertación Hempel. Pero más a menudo pues toma la forma de una explicación basada en modelos. Entonces aquí vamos viendo que por la misma práctica científica se construye con ello unos modelos que nos permiten hacer el ejercicio de la explicación. Así que nuestro autor lo que sostiene en este apartado es que la explicación científica como tal, ya sea de orden deductivo nomológica o basada en modelos, que son las dos que están aquí en juego, pues implica un tipo de comprensión que es de carácter pragmática y por tanto no puramente objetiva. Ese tipo de comprensión se basa en habilidades y juicios de los científicos y no puede captarse en procedimientos algorítmicos objetivos, es decir, como si a partir de una abstracción matemática ya con ello quedara claro. O de un procedimiento, porque lo algorítmico también podría ser de un procedimiento no necesariamente matemático ni necesariamente lógico, también podría tomarse de esa manera, Astrid. Gracias por acabar de precisar ello. Lo que sí nos va indicando es como si específicamente se pudiera establecer un formulismo también, ¿sería? Sí, claro. Un formulismo. Sí, de protocolos que se van desarrollando. Y por lo tanto, pues es incompatible con la concepción objetivista de explicación y comprensión favorecida o defendida tanto por Hempel y Trout. El tipo pragmático de comprensión que se sostiene aquí por nuestro autor es crucial. ¿En qué sentido? En que para la explicación científica no es producto de la explicación,
antes de fundamentar esta afirmación, pues primero hace una distinción clara entre esas tres formas diferentes en las que el término comprensión puede usarse en relación con la explicación científica, y viene pues lo que Francisco advirtió, que quiere darnos mayor claridad, y entonces te cedo la palabra. Muy bien, entonces, tal como decía Astrid, el autor desea primero hacer una distinción clara entre tres formas diferentes en las que el término comprensión puede usarse en relación con la explicación científica, donde ellos, en este caso, Trout, se lee en español Trout, pero se pronuncia en inglés Trout. Encontramos una primera, que es FU. Cuando hablamos de FU, estamos refiriendo feeling of understanding, es decir, el sentimiento de comprensión de las experiencias psicológicas subjetivas que acompañan a una explicación en la psique, en la conciencia del investigador. Entonces, cada vez que de aquí en adelante vayamos a ver FU, estamos hablando el sentimiento de comprensión. Feeling of understanding. Tenemos una segunda, que es UT. Cuando estamos hablando de UT, estamos hablando de Understand Theory, es decir, teoría de la comprensión o comprender una teoría. Esto significaría que comprender una teoría, P, es ser capaz de utilizar la teoría. Es decir, es una comprensión de carácter pragmático, porque es de carácter utilitario. Y tercero tenemos UP. U, que tiene que ver understanding, y P, que en inglés tiene que ver con phenomenon. En español sería fenómeno. Entonces, comprender un fenómeno es UP. Entonces, FU es sentimiento de comprensión, UT es comprender una teoría y UP es comprender un fenómeno. Entonces, comprender un fenómeno, por ejemplo, P para una explicación adecuada del mismo fenómeno, sería eso. Teniendo en cuenta eso que acabamos de señalar, entonces te cedo la palabra, Astrid. Muy bien, entonces vayamos llevando este orden. Entonces, la comprensión de un fenómeno se considera generalmente como un objetivo epistémico esencial de la ciencia. No está con ello reñido con la visión que ya nos dio Hempel, pues como hemos visto, corresponde a lo que Hempel llama comprensión científica. La comprensión de un fenómeno puede ir acompañado de un sentimiento de comprensión por esa experiencia psicológica. Es decir, las explicaciones pueden producir, aunque no necesariamente, una sensación de comprensión. Entonces, ahí está el carácter de lo psicológico. En consecuencia, como dice Trout, pues quien ha afirmado acertadamente, es epistémicamente relevante comprender un fenómeno acompañado o no de ese sentimiento de la comprensión de carácter psicológico. Hasta ahora, pues, se está de acuerdo con Hempel y con Trout. Sin embargo, ahora sí viene como una oposición a esta versión, pues en contra de esa visión que se plantea como objetivista, sostiene que la comprensión pragmática de comprender una teoría es una condición crucial para alcanzar el objetivo epistémico en el sentido de comprender ese fenómeno, es decir, de expresar una explicación al respecto. Correcto. Entonces, la pregunta es, en sí, ¿cómo podemos decir qué son esas explicaciones y cómo se obtienen? Entonces, indica que las explicaciones son argumentos que encajan con fenómenos en un marco teórico más amplio. Volvamos a Hempel. Lo hace deduciendo el explanandum
a partir de leyes que cubren más condiciones de contorno. Por ejemplo, se puede explicar el hecho de que los aviones vuelen deduciéndolo del principio de Bernoulli en las condiciones de fondo relevantes. O sea, tomando en cuenta el ejemplo que planteó Trout en el año 2002 en su texto en la página 202. Así que nos indica que tengan en cuenta, sin embargo, que el simple hecho de conocer el principio de Bernoulli en las condiciones de fondo, pues no equivale a tener una explicación. Además, uno lo que debería era poder utilizar ese conocimiento de la manera correcta para derivar el explanando. Así que en calidad de estudiante, uno puede haber memorizado el principio de Bernoulli y tener todas las condiciones previas disponibles, pero aún no puede ser o aún estaría incapacitado de utilizar ese conocimiento para explicar el hecho de que los aviones pueden volar. Así que este ingrediente adicional que es necesario para construir la explicación es una habilidad. Es la capacidad de construir argumentos deductivos a partir del conocimiento disponible. Si quieres seguir. Sí, sí, bueno, entonces otro filósofo de la ciencia más contemporáneo, que es Harold Brown, ha demostrado esto que señalaba Astrid de una manera convincente en el caso comparable de las pruebas deductivas en la lógica formal. En una publicación del año 2002, página 195, y en otra de 1988, página 169 y siguientes, sostiene que aunque cada paso en tal prueba se justifica apelando a una regla explícita, el proceso de construir una prueba, es decir, el proceso de decidir qué regla explicar en cada etapa, no se rige por ningún conjunto de reglas comparable. Se aprende a construir pruebas desarrollando una habilidad, practicando, guiado por alguien que ya tiene la habilidad. Y esto tiene que ver con un enfoque netamente pragmático que lo da el ejercicio de la vida en la investigación. Podemos decir, en otras palabras, que uno desarrolla la capacidad de emitir juicios sobre cómo proceder sin necesidad de que exista un algoritmo. ¿Recuerdan hace un rato cuando Astrid señalaba acerca de los protocolos o procedimientos a seguir? No necesariamente tiene que pasarse por un algoritmo, sino que ya el ejercicio de la práctica científica en múltiples ocasiones conlleva a ciertos automatismos del razonamiento y de la experiencia que tiene el científico para poder hacer la emisión del juicio con certeza. Esa es una habilidad. Podría pensarse que el juicio solo es relevante en el contexto de descubrimiento. Aquí estamos hablando de varios términos como contexto de descubrimiento, explanans, explanandum, que son conceptos básicos técnicos de la filosofía general de la ciencia, y por motivos de tiempo no vamos a explicar acá. Si alguno de los que están viendo el video no conoce los términos, que ya los hemos explicado en otras conferencias, creo que en la conferencia anterior, la tertulia anterior, hicimos una explicación, pero hay otras donde hemos hablado de explanandus, explanans, contexto de descubrimiento, contexto de justificación. Pueden abordarlo. Si no, pues lo averiguan a través de diccionarios, libros de textos o del propio internet, buscando en los sitios más adecuados donde pueden estar estas explicaciones. Sin embargo, Harold Brown, en una publicación del año 1988, páginas 170 y 171, observa que también en la evaluación de las pruebas dadas, los lógicos suelen confiar en el juicio. El seguimiento explícito de reglas, dice, es característico de una actuación no cualificada más que de una cualificada. Claro, porque se tiene que recurrir simplemente a cómo dice el protocolo, porque no se tiene la experiencia ni la repetición de la experiencia que te
permite tener la habilidad para poder emitir un juicio sobre esa construcción de pruebas. Mientras el novato sigue las reglas conscientemente, el experto reconoce inmediatamente qué pasos son válidos y cuáles no. Esto es algo que, podríamos decirlo, salta a la mente, a esa mente que es entrenada. En otras palabras, el juicio también juega un papel en el contexto de la justificación. Y estamos hablando, pues entonces, en los términos del análisis lógico, semántico y metodológico de los procesos de investigación, porque a eso se refiere el contexto de justificación en los términos que se han explicado a lo largo de el desarrollo de los conceptos de filosofía de la ciencia en el siglo XX. El hecho de que el razonamiento deductivo y en consecuencia la explicación nomológica deductiva implique habilidad y juicio tiene dos implicaciones importantes. En primer lugar, las habilidades no pueden adquirirse en los libros de texto, se reitera una vez más, sino solo en la práctica, porque no pueden traducirse en conjuntos explícitos de reglas. En consecuencia, poseer una habilidad es tener un conocimiento tácito. Y aquí vamos a recordar a otro filósofo de la ciencia importante del siglo XX, que es Polanyi, en una publicación de 1958, donde habla acerca de eso. Es el carácter de maestría en el manejo del conocimiento científico que permite hacer aplicaciones de ese conocimiento. Se ha argumentado sobre todo por otro filósofo que se llama Reber, en una publicación del año 1993, que el conocimiento tácito implica un aprendizaje implícito, es decir, que se ha hecho ya anteriormente, es decir, la adopción inconsciente e involuntaria de procedimientos de seguimiento de reglas que ya han sido ejercitadas por mucho tiempo y por lo tanto son casi que automáticas en el proceso del trabajo del científico. Sin embargo, la tesis de Reber también es cuestionable. En una visión reciente de la literatura, Shanks, otro filósofo de la ciencia, en una publicación del año 2005, páginas 208 a 210, observa que aunque algunos experimentos de aprendizaje de gramática prima facie sugieren que las personas logran un conocimiento inconsciente de reglas, los resultados se explican igualmente bien sin recurrir a dicho aprendizaje implícito. Entonces, esto es como un contraejemplo a lo que se venía señalando como que es lo que sucede. Además, otros experimentos apoyan la idea de que las decisiones de la gramaticalidad, es decir, del ordenamiento en un proceso de investigación, no se basan en reglas implícitas adoptadas, sino en la información acumulada que genera un sentimiento de familiaridad, que hace que haya esa experticia o esa habilidad de la cual hablábamos. Shanks, en la misma publicación del año 2005, concluye que aún no se ha demostrado más allá de toda duda de que existe una forma de aprendizaje que se produce tanto de forma no intencionada como de manera inconsciente. Por su parte, Brown, en la publicación del año 1988, presenta un argumento filosófico adicional contra la tesis de que desarrollar habilidades equivale a internalizar reglas, que esto viene un poco relacionado con lo que veníamos diciendo en términos de la experticia. Requeriría la suposición de una mente inconsciente que sigue las reglas, pero la existencia de una mente así es inverosímil desde un punto de vista naturalista y además en realidad no resuelve un problema, sino más bien genera nuevos problemas, a saber, sobre la forma en que funcionaría la mente inconsciente y sobre su interacción con la mente consciente y con el sistema nervioso. Y aquí estamos viendo que esto es pura ciencia cognitiva aplicada a un análisis de un concepto de filosofía general de la ciencia como lo es la comprensión en relación con la explicación. En este sentido, Brown sostiene de manera contrastante
que un enfoque más fructífero es considerar el aprendizaje de habilidades cognitivas como análogo al desarrollo de actividades físicas y asumir que implica el entrenamiento del sistema nervioso de una manera comparable. Observemos cómo en el caso de la filosofía analítica de la ciencia anglosajona, el problema de la comprensión con relación a la explicación se va en una forma naturalizada a la investigación empírica o a algunos elementos de teoría derivados de un enfoque naturalista de la filosofía de la ciencia, como para poder caracterizar claramente el carácter de la subjetividad relacionada con la comprensión. Curiosamente, Trout también en la publicación del año 2002 enfatiza el papel de las habilidades y el conocimiento implícito y sostiene que prueba que el sentido psicológico de la comprensión, es decir, los sentimientos sobre la comprensión, es epistémicamente irrelevante. Si el conocimiento explicativo puede ser implícito, una experiencia consciente como la comprensión relacionada con los sentimientos no puede ser requerida para ello. Sin embargo, aunque Trout seguramente tiene razón en que los sentimientos de la comprensión no es necesaria ni suficiente para el entendimiento de un fenómeno y que las habilidades implícitas son de crucial importancia para lograr la comprensión del fenómeno, de ello no se sigue que el proceso para lograrla, esa comprensión del fenómeno, pueda capturarse en una explicación objetivista basada en la internalización de la comprensión del fenómeno. Procedimientos que siguen reglas, como sugiere Trout, no podrían ser aplicables a esta circunstancia. Por el contrario, los argumentos de Brown y Shanks hacen que esta afirmación sea inverosímil. Como se dan cuenta, el tratar de hacer las distinciones y las caracterizaciones de la explicación y la comprensión, pero en este caso de la comprensión con respecto a la explicación, se torna complejo, se torna difícil. No es sencillo delimitarlo porque dentro de la misma corriente de la filosofía analítica de la ciencia hay distintas maneras de entenderlo. Bueno, en segundo lugar, el hecho de que las habilidades particulares del científico sean cruciales para construir y evaluar explicaciones y para lograr la comprensión implica que la explicación tiene una dimensión pragmática que es epistémicamente relevante. Por esa relación que tratan de hacer algunos entre la explicación y la comprensión, y señalar que la comprensión es más bien como la habilidad para la utilización del conocimiento. Muchos filósofos de la ciencia sostienen que la dimensión pragmática y epistémica de la ciencia pueden y deben mantenerse separadas. Por ejemplo, Hempel sostiene que las leyes, teorías y explicaciones científicas son objetivas en el sentido de que sus implicaciones empíricas y su apoyo en términos de evidencias son independientes de qué individuos particulares las prueban o las aplican, y que los filósofos de la ciencia puedan entenderlas de una u otra manera. Por lo tanto, debería construir un concepto no pragmático de la explicación científica que no requiera la relativización con respecto al interrogatorio de los individuos. Y eso sería como en una versión objetivista, que haría que vale la explicación, pero que pone en duda la comprensión. En una línea similar, mucho más reciente, el filósofo neerlandés estadounidense Vas van Fraassen contrasta explícitamente la teoría epistémica y pragmática de la aceptación de la teoría. La dimensión epistémica contiene las creencias que son relevantes sobre la relación entre la teoría y el mundo, o una teoría y el mundo, mientras que la dimensión pragmática contiene razones que los científicos pueden tener para aceptar una teoría independientemente de sus creencias sobre su relación con el mundo. Y aquí es donde viene ese campo de lo subjetivo vinculado a la comprensión.
Estas razones generalmente se refieren al uso y utilidad de la teoría. En contraste con Hempel, Van Fraassen sostiene que la explicación no es un objetivo epistémico de la ciencia, sino que pertenece más bien a la dimensión pragmática de la aceptación de la teoría. Bien, bien interesante, porque aquí toma distancia de Hempel. Tanto Hempel como Van Fraassen ven lo epistémico y lo pragmático como dominios claramente diferenciados. Desde su punto de vista, la dimensión pragmática pertenece a la relación entre la teoría y sus usuarios, es decir, a la dimensión que parece estar excluida de la visión epistémica, de la dimensión epistémica que está por definición en la definición. La tesis de lo epistémico y lo pragmático pueden y deben mantenerse separados. Esta afirmación presupone que el estatus epistémico de una teoría depende exclusivamente de una relación evidencial directa con los fenómenos que pretende describir o explicar. Bajo esta presuposición, los elementos pragmáticos, por ejemplo, las virtudes de una teoría que facilitan su uso por parte de los científicos, pues son de hecho epistémicamente irrelevantes. No conllevan ningún peso justificativo que sea adicional. Sin embargo, como se dejó claro en lo que se venía discutiendo anteriormente acerca del papel de las habilidades en el razonamiento deductivo, esta presuposición se convierte en algo falso. Se requieren habilidades y juicio para establecer y evaluar relaciones entre teorías y fenómenos. Por ejemplo, explicaciones deductivas nomológicas, es decir, que tienen que ver con enunciados universales y que están vinculados con leyes. De hecho, se deduce que, aunque es posible y útil distinguir analíticamente entre lo epistémico y lo pragmático, lo cual estaría vinculado con la comprensión, las dos están indudablemente entrelazadas en la práctica de la ciencia. Totalmente de acuerdo. Las actividades y evaluaciones epistémicas referidas a la producción y evaluación de las afirmaciones del conocimiento entendidas como teorías solo son posibles si se cumplen condiciones pragmáticas de carácter particular. Yo dejo allí para que por favor sigan desarrollando esta parte de la dimensión pragmática, que ahorita vienen unas cosas que tienen que ver con Cartwright, Morgan, Morrison, que han estado discutiendo también al respecto. Qué bien, muy interesante esta, digamos, como ejercicio de filigrana, veo yo que nos hace aquí este autor, y dice que, pues, que por tanto esa dimensión pragmática de la explicación es epistémicamente relevante. Y este es el caso de las explicaciones nomológicas deductivas, pero aún más las explicaciones científicas que no se ajustan a ese ideal nomológico deductivo. Estos últimos son la regla que más que la excepción en la práctica científica, porque normalmente no existe una relación estrictamente deductiva entre leyes teóricas y condiciones iniciales con el fenómeno o leyes fenomenológicas. En cambio, como se ha demostrado, o ya como nos estaba anticipando Francisco, en la perspectiva de Cartwright, Morgan y Morrison, entre otros, en la práctica científica la conexión entre la teoría y los fenómenos suele establecerse a través de modelos. Así que un modelo pues se considera convencionalmente como una representación del objeto o sistema que se quiere comprender científicamente. Para ver cuál es el papel de los modelos en los logros de la comprensión, pues primero es necesario aclarar pues, la relación que hay entre modelos, teorías y datos empíricos. En ese orden de ideas, pues Morgan y Morrison en su texto de 1999 han defendido la autonomía de los modelos, esto es, los modelos no se derivan de la teoría, pero tampoco se derivan de los datos empíricos.
por lo general contienen Perdón, información tanto teórica como empírica. perdóname, Yo ahí sé, es donde se ve que los modelos son herramientas conceptuales de abstracción que no necesariamente se derivan ni de la teoría ni de los datos empíricos, pero que ayudan a la inteligibilidad de un fenómeno. Y esto contribuye, pues, entonces a lo que sería la comprensión del fenómeno, a lo que decíamos el UP de comprensión del fenómeno. Y son herramientas que son útiles, pero siempre hay que hacer un asunto que es evitar la reificación de los modelos. Porque, ¿qué es la reificación? Para quienes no sepan, es convertir un modelo que es una construcción intelectual como si esto existiese en el mundo real. Y no es así. Los modelos son solamente herramientas que ayudan a la comprensión, que no se derivan de la teoría y que no se derivan de los datos empíricos, pero que permiten vincular los datos empíricos con la teoría a través de un modelo explicativo comprensivo. Gracias, Astrid. no, gracias a ti. Entonces, mira, de lo que estás expresando, pues viene la pregunta de cómo es que se construyen esos modelos y cuál es exactamente su papel en la explicación científica. Entonces, aquí dirá que la función de un modelo es precisamente representar ese sistema objetivo de tal manera que se le pueda aplicar la teoría, es decir, los enunciados que se han construido. En otras palabras, los modelos reemplazan, los principios puente que tradicionalmente conectan la teoría con los fenómenos empíricos. En este caso yo entendería me corriges, Francisco, principios puente como aquellos que han sido reconocidos de manera más general como principios científicos o algo así. ¿Recuerdas tú que hay unos enunciados protocolares? Hay unos enunciados básicos de teoría, unos enunciados protocolares, incluso unos enunciados metodológicos y unos enunciados empíricos en la visión tradicional de las teorías. Entonces resulta que los modelos pareciera que pueden reemplazar algunos enunciados protocolares de procedimiento o metodológicos, y en esa medida solamente son mediadores dentro de la teoría para vincular la teoría con los datos empíricos. Esa es como la idea que trata de plantear aquí el profesor de Reg. Y que la recuperan la recupera a través de las ideas de Morgan y Morrison, porque dice que los modelos median entre la teoría y los fenómenos. Sí, tienes toda la razón. La diferencia está central entre los principios puente y los modelos mediadores es que estos primeros, es decir, los principios puente, establecen una relación deductiva estricta entre teoría y fenómeno, es decir, entre explanans y explanandum, mientras que los modelos mediadores conectan los dos de una manera más flexible. Interesante. Y es aquí donde Nancy Cartwright ha analizado ampliamente la construcción de modelos y su papel en la explicación científica. Según la explicación simulada de la explicación, nos dice Cartwright que explicar un fenómeno es construir un modelo que encaje el fenómeno en una teoría. Ahí se ve claramente cómo es un componente mediador. Recuerdo el texto de Cartwright que dice cómo las teorías de la física mienten. Y justamente hay varios de esos elementos de análisis, porque lo que sucede es que las teorías tienen que sustentarse en unos modelos para poderse conectar con los datos empíricos, ¿sí? Y entonces por eso se va perdiendo algo que Hempel sí creía, Carnap, por supuesto, y los miembros del Círculo de Viena creían acerca del carácter espejo de las teorías con respecto al mundo. Pero aquí ya no. Aquí ya no, por esa mediación de los modelos. Perfecto.
Entonces, en la etapa de modelado, el sistema objetivo se presenta de tal manera que se le puede aplicar la teoría, es decir, que describir el sistema, llamémoslo un sistema S, como si fuera un M, o sea, un modelo, donde el modelo es un comportamiento que se rige por ecuaciones derivadas de la teoría. Ajá. La construcción de modelos no es una cuestión de deducción, sino más bien un proceso complejo que involucra aproximaciones e idealizaciones. Así que no existen algoritmos ni principios formales que nos digan cómo pasar de la descripción de un sistema real a un modelo adecuado. Solo hay reglas generales, hay un, digámoslo así, un buen sentido y en última instancia el requisito de que la ecuación que obtengamos debe ser hacer el trabajo, dice la señora Cartwright. Esto implica que la construcción de un modelo, así como la evaluación del modelo, esto implica que la construcción de un modelo, así como la evaluación del modelo como una buena o suficiente buena representación del sistema, es un proceso en el que los científicos tienen que tomar decisiones pragmáticas y en consecuencia deben confiar en sus habilidades y juicio. Veo Allí aquí... Ay, hay lo que decíamos acerca de cómo las teorías de la física mienten, nos sí, mienten. sí, sí, sí. Pero veo aquí que también de lo que ya viene diciéndose anteriormente sobre esa habilidad que necesariamente adquiere el Sí. científico para poder tomar como la decisión más apropiada en un momento dado. Claro está, Astrid, que el público en general tiene esa visión clásica de que las teorías científicas son un espejo de la realidad, de una supuesta realidad. Porque la semana entrante vamos a ver algo así como que la realidad no existe por parte de un filósofo alemán contemporáneo que ya van a ver, es una ontología distinta, diferente, muy actual, y Ujú. lo cual nos lleva es a suponer que, bueno, entonces, ¿qué es lo que consideramos realidad? Si ya con esto hay una serie de cuestionamientos con lo que señalan Morrison, Cartwright, y a partir de, pues, de los trabajos de que hace Direct, exacto, Bas Van Frasen, nos vamos a encontrar que entonces que muchas de las teorías científicas tienen que ver con esa articulación de los datos empíricos con un modelo que permite poder una teoría vincular con esos datos empíricos con unos modelos que tienen una base matemática para que se pueda ajustar a la explicación que se pretende dar con la teoría. Esto es bien importante para que se entienda que las teorías no son un reflejo, espejo del mundo de lo real, sino que son adecuaciones de orden intelectivo y de orden explicativo y en muchos casos también de orden comprensivo en esta misma línea sobre cómo funcionan los fenómenos y que nos da una idea de cómo puede estar funcionando el mundo. Te dejo para que continúes, Astrid. Muchas gracias. Entonces, aquí va diciendo precisamente que esto implica que la construcción de un modelo, así como, esto no, comprender en el sentido de comprender un fenómeno, es tener una explicación apropiada del fenómeno. Es un objetivo epistémico de la ciencia, pero este objetivo puede ser que se logra solo mediante la comprensión pragmática, es decir, de la capacidad que se tiene para utilizar la teoría relevante. Es correcto, sí. Y este es el caso de las explicaciones deductivas nomológicas y aún más de las explicaciones basadas en modelos que normalmente no son deductivas. Así que lograrlo, el objetivo epistémico de la ciencia es un proceso complejo que inevitablemente tiene una dimensión pragmática en la que las habilidades y el juicio desempeñan papeles cruciales. En consecuencia, el valor epistémico de una teoría no puede determinarse aisladamente de su uso y el uso exitoso de una teoría pues requiere una comprensión
pragmática. Sí, es una red de relaciones, ¿no? Sí, y considero que esto último es fundamental poderlo entender para poder allegar una visión más clara de lo que es la naturaleza de los productos de la actividad científica, que son las teorías. Y en ese sentido, entonces, se va a ver que hay una inmensa actividad de la comunidad científica con las habilidades que ha desarrollado a través de todo un sistema que es industrial hoy por hoy de producción científica, donde es una producción industrial, donde hay unos grandes equipos que no necesariamente son democráticos, generalmente son piramidales, donde hay unos científicos que están en la cumbre y hay otros que son servidores de los quienes están en la cumbre, en una cascada de responsabilidades hasta llegar a los laboratoristas e incluso los administradores o administrativos de los procesos de investigación, donde cada uno de ellos cumplen un papel y en medio de eso pues surge este conjunto de habilidades que llevan que a través del trabajo mancomunado los líderes de los procesos de investigación generen ese tipo de habilidad, llamémoslo así, para construir ese valor epistémico de la habilidad en la dimensión pragmática y el juicio que desempeñan los científicos en el proceso de formulación de teorías. Bueno, pues entonces llegamos precisamente ya a esta sección que tendrá que ver con la postura que da nuestro autor y es en relación a la comprensión científica, comprensión pragmática, inteligibilidad de las teorías. Entonces, de allí que pues él lo que viene es presentándonos que la comprensión pragmática de la utilidad de las teorías se definió de manera pues un tanto, dice él, que vaga o general, como o refiriéndose a ella como la capacidad de utilizar la teoría relevante. Y pues aquí lo que ya en esta parte lo que va es a dar una caracterización más precisa de la naturaleza y las condiciones de la comprensión pragmática. Por lo tanto, se requiere la comprensión pragmática para construir modelos que relacionen teorías con fenómenos, claro, para que tenga sentido, ¿no? Lo que se esté trabajando. Como ya se ha visto, pues esta actividad implica realizar idealizaciones y aproximaciones adecuadas, donde los científicos pues deben emitir los juicios correctos con respecto a la idealización y a la aproximación y poseer las habilidades adecuadas para construir un modelo sobre esa base. Por tanto, pues vale preguntar cuáles son esas habilidades que llamaríamos adecuadas. Esto depende de qué teoría se esté tratando por parte del científico y en particular de qué virtudes pragmáticas posee la teoría. Los científicos pueden valorar virtudes particulares de las teorías, por ejemplo, la visualizabilidad o la simplicidad, porque facilitan el uso de la teoría en la construcción de modelos y en ese sentido son virtudes pragmáticas. Pero no todos los científicos valoran esas mismas cualidades. Sus preferencias están relacionadas con sus habilidades adquiridas mediante la formación y en la experiencia y con otros factores contextuales como sus conocimientos previos, sus compromisos metafísicos y las virtudes de teorías ya arraigadas. Yo no sé si aquí valga decir que también tendría que ver como con las disciplinas desde las cuales vienen siendo formados. Claro, Astrid, y indudablemente como nos vamos dando cuenta en este desarrollo, donde hay muchos elementos de filosofía de la ciencia naturalizada con términos que tratan de ser lo más preciso posible, de carácter técnico, estamos vinculados aquí es en la construcción de teorías y desarrollo de investigación en ciencias físico-naturales, de derivación o con la ayuda de herramientas de modelo matemático. Y en ese sentido, el concepto de comprensión pues tiene una dimensión que hay que distinguir con el concepto de comprensión en ciencias humanas y sociales, que a propósito podría haber un trabajo muy interesante
en relación con similitudes y diferencias entre la comprensión para el caso de las ciencias humanas y sociales con respecto a la comprensión en las ciencias físico-naturales, tradición anglosajona versus tradición filosofía continental alemana de la teoría de la ciencia. Y esto sería bien interesante porque aquí vemos que hay unas diferencias que son sustantivas, pero hay unos componentes que tienen que ver con la subjetividad para el caso de la comprensión que pudieran ser relevantes en dicha comparación. Bueno, pero es que yo lo estaba también viendo desde las ciencias, por ejemplo, físico-naturales, como un fenómeno entendido, por ejemplo, por un biólogo y ese Sí, mismo sí. fenómeno por un físico. Y estamos hablando como de... Sí, no, no, pero tienes toda la razón. Además que ahora se me acaba de ocurrir, podríamos cruzar esto con lo que proponía Jan Hacking acerca de las formas de razonamiento científico, porque incluso esas formas de razonamiento científico pueden estar vinculadas con el desarrollo de esas habilidades que tienen los científicos en la utilización de las teorías y en la construcción de modelos para vincular los datos empíricos con las teorías. Exacto, Es una cosa bien interesante, Astrid. claro, claro. Mire, qué chévere lo que vamos encontrando. Sí, sí. Pues muy bien, entonces, pues los filósofos de la ciencia pues han enumerado, discutido las virtudes teóricas que generalmente desempeñan un papel en la evaluación de las teorías científicas. Por ejemplo, la precisión, la coherencia, el alcance, la simplicidad, el poder unificador y la fertilidad. Y aquí pues vale destacar las perspectivas como las de Kuhn, la de Longino, la SEI, por ejemplo. Así que muchos estudios históricos han revelado que en las evaluaciones de teorías, los científicos emplean otros criterios además de la manera de, perdón, además de esa mera precisión y que a veces existe un equilibrio entre la precisión y otras virtudes, que es lo que más insiste en este campo de la ciencia de la precisión. Tales evaluaciones no pueden ser el resultado de procedimientos de decisión algorítmicos y en consecuencia el juicio juega un papel crucial. Además, las virtudes generales citadas anteriormente, los científicos de diversos campos y periodos históricos han promovido otras cualidades teóricas más específicas, por ejemplo, visualizabilidad, continuidad, localidad, entre otras, ¿no? Que podríamos de pronto encontrar. Así que los científicos lo que pueden es preferir teorías con virtudes pragmáticas particulares porque poseen las habilidades para construir modelos, para explicar fenómenos sobre la base de esas teorías. En otras palabras, tienen una comprensión pragmática de tales teorías. Para ello, pues nuestro autor sugiere reformular estos elementos con la ayuda de la noción de inteligibilidad. Me parece que es más precisa este criterio. Si los científicos entienden una teoría, esta les resulta inteligible y defino la inteligibilidad de una teoría para científicos pues de la manera como sigue. No sé si quieres desarrollar esta. Listo, vale, sí, hagámosle. Pareciera que la inteligibilidad podría apoyar un poco mejor la noción de comprensión, pero vamos a ver. Inteligibilidad. El valor que los científicos atribuyen al conjunto de virtudes de una teoría en una o más de sus representaciones que facilitan el uso de la teoría para la construcción de modelos. O sea que observen que aquí va vinculando todo el asunto del enfoque pragmático con la habilidad que tienen los científicos para construir modelos que van a ser los puentes a través de los cuales se puedan el entendimiento de los fenómenos de carácter empírico, es decir, los datos empíricos con respecto a la teoría. Es importante señalar que la inteligibilidad, así definida, no es una propiedad intrínseca de una teoría, sino más bien un valor que un científico o un grupo de científicos proyecta en la teoría. Generalmente es un grupo de científicos donde ya dijimos hay una estructura piramidal,
hay una organización industrial en la producción del conocimiento científico. Además, es un valor pragmático, claro, porque hay una utilización y dependiente del contexto. Por supuesto, en qué ámbito, tanto disciplinar como también de orden académico o corporativo, se esté haciendo el trabajo de investigación. Y esto relacionado tanto con las propiedades, entiéndase virtudes de una teoría, y sus representaciones, que se refieren a la parte modélica con respecto al conjunto de fenómenos que pretende explicar. Y esto, pues, cabe dentro del conjunto de las habilidades de los científicos. La inteligibilidad es una medida de la fecundidad de una teoría, pero no es una medida objetiva porque una teoría puede ser más fructífera para un científico que para otro. Las teorías que se consideran inteligibles pueden variar a lo largo del tiempo y también se diferencian entre las distintas disciplinas, como muy bien anticipaba Astrid. Los científicos prefieren una teoría más inteligible a una menos inteligible, no porque les dé sentido psicológico de comprensión, eso es importante tener en cuenta, sino porque tienen que ser capaces de utilizar la teoría en los ámbitos específicos, o sea, tener todo ese carácter, el UT de la comprensión de la teoría. Los argumentos presentados en las secciones anteriores pueden resumirse en la tesis de que la comprensión científica de los fenómenos requiere teorías que sean inteligibles. Esto es una deducción que es supremamente evidente. Solo una teoría que es inteligible permite a los científicos construir modelos a través de los cuales pueden derivar explicaciones de los fenómenos sobre la base de una teoría dada. En otras palabras, comprender las teorías científicas es un requisito previo para comprender científicamente los fenómenos. Eso sí esto nos lleva nuevamente a Popper, porque es que justamente la comprensión de una teoría es la manera como puedo sustentar la explicación de lo que ocurre empíricamente. Esto puede enunciarse como un criterio para comprender los fenómenos. Ese criterio para comprender los fenómenos sería el Criteria for Understanding the Phenomena, que se traduce como CUP. Criteria Understanding Phenomena. Un fenómeno P se entiende científicamente si existe una teoría T de P que sea inteligible. Es decir, un fenómeno que es P por fenómena se entiende científicamente si existe una teoría T, theory, de P, que es fenómena, que sea inteligible. Y la explicación del fenómeno por la teoría cumple con los requisitos lógicos y empíricos que son aceptados. Primero, habría que tenerse en cuenta que en la sección anterior, comprender un fenómeno se definió como tener una explicación apropiada del mismo. Y las explicaciones se definieron como argumentos que encajan un fenómeno en un marco teórico más amplio. Entonces, los criterios de comprensión de un fenómeno afirma que tener una teoría que sea inteligible, una teoría T que sea inteligible, es una condición necesaria para comprender científicamente el fenómeno. Por supuesto, además necesitamos usar la teoría para construir realmente la explicación que se ajuste a los fenómenos en el marco teórico. Por lo tanto, los criterios de comprensión de un fenómeno también contiene un requisito sobre la explicación real, en la que los requisitos lógicos y empíricos aceptados determinan qué es un buen ajuste entre teoría y fenómeno. En consecuencia, los criterios de comprensión de un fenómeno no implican que, por ejemplo, los astrólogos comprendan los rasgos de la personalidad de las personas si tan solo tienen una teoría astrológica que sea inteligible de estos rasgos de personalidad.
Además, las explicaciones basadas en esta teoría deben cumplir requisitos aceptados como precisión y coherencia. En segundo lugar, cabe señalar que los criterios de comprensión de los fenómenos son explícitamente pragmáticos, es decir, se refiere a los científicos involucrados en el proceso de explicación, porque involucra la noción pragmática de inteligibilidad. Y esa noción pragmática de la inteligibilidad tiene que ver con esa capacidad o habilidad que tienen los científicos de utilizar la teoría. Pues dado que la inteligibilidad no es una propiedad intrínseca de las teorías, sino un valor dependiente del contexto adscrito a las teorías, pues no se pueden especificar criterios universalmente válidos para la inteligibilidad, porque es que está vinculada a los sujetos que hacen la investigación. Pero esto no implica que la inteligibilidad sea simplemente una cuestión de gusto que no pueda formularse sin base en algún criterio. Y claro, como son elementos que están vinculados con distintos escenarios que no solamente involucran los sujetos que hacen investigación, es decir, los científicos, sino los contextos disciplinares, los contextos corporativos o académicos, las maneras como está financiada la investigación, involucran todo este tipo de cosas. Dado que la inteligibilidad puede considerarse como una medida de cuán fructífera puede ser una teoría para la construcción de modelos por parte de los científicos en un contexto particular, como los que ya veníamos hablando, es posible determinar esta medida por medio de un criterio o prueba. Puede haber diferentes maneras de comprobar si una teoría es inteligible para los científicos, y no todas pueden ser aplicables en todos los casos o para todas las disciplinas. Como una forma de probar la inteligibilidad de las teorías, Derreg y el autor del artículo sugiere un siguiente criterio que vamos a enunciar, que es el criterio de inteligibilidad de una teoría, que la denomina CIT, criterio de inteligibilidad de teoría. Criteria Intelligibility of Theory. Una teoría científica T, en una o más de sus representaciones, es inteligible para los científicos en un contexto C. Sí pueden reconocer consecuencias cualitativamente características de la teoría sin realizar cálculos exactos. En las secciones anteriores se argumentó que las habilidades y juicios involucrados en lograr la comprensión no pueden reducirse a procedimientos de seguimiento de reglas. Ya lo habíamos dicho, porque en muchos casos las experiencias reiteradas de los científicos logran generar en ellos una habilidad que no implica que tengan que seguir protocolos normativos de reglas. Entonces, este criterio que estamos hablando puede considerarse como una prueba de dichas habilidades tácitas que están implícitas en las habilidades propias de los grupos de científicos que tienen experiencia. El criterio se aplica específicamente a las teorías matemáticas, tal como se utilizan en las ciencias físicas, por ejemplo. Se basa en una sugerencia que hizo en su momento Werner Heisenberg sobre la comprensión de la física. Y en ello, pues, Derrect y Dix, en una publicación del año 2005, hacen una referencia para una defensa elaborada de este criterio de inteligibilidad de las teorías. Para teorías de otras disciplinas distintas de la física, especialmente las no matemáticas, pueden aplicarse otros criterios. Y aquí es donde se ve, pues, lo que muy bien Astrid señalaba, que no todas las teorías de todas las disciplinas pudieran acogerse a este tipo de explicaciones. Y aquí queda restringido, en este caso, en la propuesta de REC, para el caso de la física con la aplicación de modelos matemáticos. Además, también puede haber otras formas para determinar la inteligibilidad de las teorías
también en las propias ciencias físico-naturales. Las teorías que tienen que ver con eso son una condición suficiente para la inteligibilidad que no necesariamente tenga que aparecer. Vale decir que hay un micrófono por ahí abierto. Que la teoría T sea inteligible depende no solo de las virtudes de la teoría en sí, sino también en los factores contextuales como las capacidades de conocimiento previo y las creencias previas de los científicos en su contexto donde se está desarrollando. En consecuencia, todo esto puede adaptarse a la variedad de formas en que se logra la comprensión de la práctica científica. La comprensión cualitativa de las consecuencias de una teoría se puede obtener de muchas maneras y por lo tanto el criterio no favorece una habilidad o virtud teórica que sea particular. Su cumplimiento requiere, llamémoslo así, una combinación que sea adecuada de habilidades y de virtudes. Las virtudes teóricas preferidas con las que las habilidades deben estar en sintonía proporcionan, llamémoslo así, herramientas para lograr la comprensión. Por ejemplo, una teoría o una representación particular de ella puede poseer la virtud de la visualidad que permite la visualización, que a su vez puede ser una herramienta útil para construir modelos de los fenómenos. La visualización es una herramienta importante para la comprensión, valorada por muchos científicos, pero no es una condición necesaria. Y también hay científicos que prefieren teorías abstractas a las visualizables. Esto sería, digamos, como el planteamiento general del profesor Henk de Recht con respecto a la relación entre comprensión y explicación en la visión analítica de la filosofía de la ciencia. Cedo la palabra por si hay que hacer algún elemento acerca de las conclusiones sobre inteligibilidad, la relevancia epistémica que ésta puede tener, su vinculación con la comprensión, etcétera, o para una sesión de preguntas y respuestas o comentarios adicionales. Yo creo que es válido si miramos a ver qué inquietudes puede tener, no sé, de pronto Armando. En un momento dado también pensé que podía tener preguntas Ricardo, pero se retiró. O algún elemento llamativo. Armando, ¿quisieras intervenir? Sí. Bueno, pues por ahora, digamos que es todo un proceso de interpretación y que con este tema de la visualizabilidad que permite la visualización. O sea, es como de alguna forma se siente como una especie de galimatías, pero es como llegando a una mayor profundidad. Y lo curioso y lo rescatable de todo es que definitivamente se trata de hallar herramientas para la comprensión. Y que las herramientas para la comprensión que sean creadas dentro de A o B o Z teorías, definitivamente son una cuestión que se valora mucho por los científicos y que es además que nunca pasará ni se tratará de que sea algo de menor digamos, calidad, sino que es una condición necesaria, muy apreciada por los científicos y que de ese mismo modo las teorías abstractas definitivamente van encontrando un terreno en que se van haciendo visualizables y por ende pues vamos a hallar nuevos fenómenos de comprensión. Yo quiero unir un poco a lo que está diciendo Armando en el sentido de que en esa visión, digamos, objetivizada que culturalmente hemos creado alrededor de la ciencia y de la generación de pensamiento científico o de conocimiento científico, se asume como que si esto fuera una actividad neutra,
¿sí? Como si la naturaleza de los hechos frente a aquello que describen las teorías científicas se diera como si fuera algo que surgiera así muy fluido, ¿no? Muy natural, como si estuviéramos leyendo, como lo pensaron en un momento dado en la historia de la filosofía de la ciencia, que la naturaleza era un libro que podíamos leer y que el lenguaje para hacer esa lectura era el lenguaje matemático. Claro, el lenguaje de los algoritmos o de la matemática ayuda muchísimo para ponernos de acuerdo, más bien como investigadores, más no querría con ello decirse que es así, que el mundo de los hechos es así como lo hemos descrito. Prueba de ello es cuando también en estas mismas tertulias hemos presentado que por diferentes caminos y se han llegado a conclusiones similares, ¿sí? Entonces, es muy interesante lo que aquí se describe porque nos permite hacer más bien como una reflexión, como si nos pudiéramos mirar, bueno, considerándonos nosotros filósofos de la ciencia, poder mirar desde afuera y hacer el ejercicio de quien está mirando a los que hacen la práctica científica o a nosotros mismos cuando hacemos esa descentración y mirar cómo es que llegamos a establecer los criterios que hemos dicho sobre determinadas cosas o determinados fenómenos que en un momento uno pudiera considerarlos como teorías que son válidas y teniendo en cuenta que estas teorías o pueden ser en forma de modelos o en forma de ese criterio nomológico deductivo, de lo cual se toman teorías de abstracción generales para luego contrastarlas con los hechos. Entonces, es muy importante, yo lo he estado viendo hoy como también un ejercicio didáctico para las diferentes agrupaciones que buscan hacer o producir conocimiento científico de sus prácticas en la investigación generalmente de laboratorio o de los trabajos que hacen con las experiencias con grupos humanos, de que definitivamente aquí también vale la pena hacer como esa delimitación clara entre cuáles son esos criterios que también son de orden psicológico, como al principio se está mostrando con Hempel, y cuáles son los que, sí, por esa emoción de que uno le produce, sí, creo que por ahí es la cosa, y cuáles son los que se vuelven como una construcción abstracta que va sirviendo para muchos más. Esto en criterios micro, ¿no? Porque en criterios macro yo no creería que se den tanto estas comprensiones, dado lo que tú estás explicando desde el comienzo, de que si hay una big science, hay unos que toman decisiones y hay unos que son los que están pensando cómo direccionarlo para unas intencionalidades precisas y no necesariamente por todas estas reflexiones, es lo que percibo. Me parece muy útil y pertinente tu reflexión, y esa reflexión me conduce a otra serie de elementos que están vinculados con la visión de la explicación y la comprensión en la perspectiva de la filosofía alemana, que yo invito a quienes hayan llegado hasta esta parte del video que lo consulten en el canal. Los videos del canal van a aparecer ahí en la parte de la descripción del video, y de todas maneras en la carátula de presentación de la tertulia, debajo del logo símbolo de la tertulia, aparece la dirección del canal. Allí pueden encontrar también esa otra perspectiva de la discusión entre explicación y comprensión, que tiene unas características que son distintas para el caso que tenemos acá, y que veo que tanto la una como la otra visión son totalmente incompletas por una cosa que Astrid señaló desde el principio de una manera muy clara, y es que las diferencias disciplinares hacen que uno no pueda coger para generalizar todos los enunciados de filosofía de la ciencia que se puedan decir acá. Ese es uno de los peligros cuando uno estudia temas generales o filosofía general de la ciencia. Uno tiene que saber que hay unos contextos de aplicación y que hay que hacer unos estudios particulares también dependiendo de las distintas disciplinas. Por eso sería siempre recomendable que en los equipos de investigación de las distintas áreas científicas siempre haya, además de los científicos específicos,
de los técnicos específicos, laboratoristas y personal adscrito al grupo de investigación, haya un filósofo de la ciencia con formación en algún área científica que sea afín al grupo de investigación con que esté. ¿Por qué razón? Porque es que en ese sentido el filósofo de la ciencia puede contribuir a reflexionar con el grupo de investigadores los mejores caminos, presentar dificultades, pero también presentar soluciones para ciertos caminos teóricos, metodológicos o de tipo práctico o empírico o de tipo pragmático en los trabajos de los investigadores. Y eso permite también un enriquecimiento en la práctica de la ciencia por parte del filósofo de la ciencia que haga parte de esos grupos de investigación. Estaba pensando eso. ¿Cómo es de útil que puedan haber filósofos de la ciencia dentro de los equipos de investigación en distintas disciplinas? Sí, así es. Bueno, pues yo creo que ha sido muy enriquecedor este artículo por la aplicabilidad y por la manera como nos hace ver diferentes niveles en este proceso de pensar el carácter epistémico Sí. En la construcción de conocimiento científico. Sí, quiero decir finalmente que como es un video que es un video que trata temas más técnicos, pues difícilmente algunos llegarán hasta esta parte. Pero no importa, nuestra intención es siempre generar el auspicio, la divulgación sobre estos temas, porque pueden ser seguramente muy alambicados para muchas personas. Pero, por ejemplo, para estudiantes de filosofía de la ciencia pueden ser muy útiles. Quienes están interesados en estudiar cosas de filosofía de la ciencia. Entonces, pues, esperamos que puedan digerir, indagar a partir de lo que decimos acá, seguramente precisar cosas que no quedaron precisas de lo que hemos dicho. Y les invito en la semana siguiente vamos a abordar algún capítulo interesante de un libro que tiene que ver con que el mundo no existe. Es ver una ontología bien interesante que ya pues ustedes tendrán la oportunidad de ver a través de la tertulia que visualicemos en la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias Armando, gracias Estela, gracias Francisco y pues muchas gracias en su momento cuando estuvo también el profesor Ricardo. Ricardo. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias Astrid, Francisco y Estela. Gracias, gracias Estela. Hablamos la próxima semana. Listo.